pues solamente una reunión solamente para los pastores, amén. Entonces, voy a cerrar bien la fecha, creo que lo vamos a tener un día viernes, no sé si será este próximo o el otro, lo había planificado para el día 3, pero justo vamos a estar nosotros aquí volando, entonces voy a ver entonces si lo hago quizás el fin de semana, el segundo viernes a lo mejor de cada mes, para poder estar solamente los pastores solos, pero lo voy a cerrar ya en lo que es, en estos días voy a poner los anuncios, porque hay algunos temitas que es importante que estemos hablando, ¿sí? Ahora nosotros estamos aquí afuera, hemos estado con varias actividades, la verdad, entonces voy a tocar un poquito acerca del punto que vamos a estar tocando en esta hora, que vamos a seguir un poquito haciendo hincapié en los 5 altares que armó Moisés, y después me gustaría que por lo menos todo el liderazgo, creo que en esta noche tengo algunos pastores, o en esta tarde, mediodía en algunos lugares, tengo algunos o los que están abriendo obras, entonces vamos a tocar algunos puntos, ¿sí? Les saludo en esta hora, espero que la gente, que había varias gente que querían entrar y como no les he contestado, vamos a ver si vuelven otra vez a meterse para volver al grupo, ¿sí? Aleluya. Entonces, vamos a tocar un punto en esta hora, donde hemos estado mirando lo que tiene que ver con el altar, ¿no? Aleluya. Entonces, recordemos que nosotros estuvimos mirando en la semana pasada que Moisés estableció 5 altares, ¿se acuerdan? Los 5 altares creo que representan la madurez de nosotros, también representan el crecimiento espiritual, representan el desarrollo ministerial, los 5 altares, ¿no? Porque sabemos que los 5 altares que estableció Moisés fueron el altar de tierra, que está en Éxodo capítulo número 20-24, altar de tierra 20-24. Después se estableció el segundo altar, que este altar que estableció Moisés está en, aleluya, está de piedra, está en el Éxodo 20-25. Él estableció 5 altares, ¿se acuerdan que tocamos la semana pasada? Altar de tierra, altar de piedra, altar de madera, altar de bronce y altar de oro. 5. Recordemos que el oro representa la excelencia, entonces quiere decir que comenzó primero estableciendo un altar de tierra que le pidió Jehová y luego le pidió un altar de oro. Eso habla de un proceso, ¿no? Y la semana pasada estuvimos mirando qué es lo que son estos altares, porque la escritura nos muestra de que nosotros teníamos que presentar un sacrificio vivo delante del Señor, ¿no? Que nosotros somos de alguna manera primero ese altar. Y una de las cosas que expliqué la semana pasada es que este altar que tiene que ver con el altar de tierra era un altar que está en Éxodo capítulo número 20-24, dice así: altar de tierra harás para mí, sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, y en todo lugar donde yo hiciere que este esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Fíjese que ese altar no era un altar de conquista, sino era un altar solamente para pedir una bendición del Padre. Amén. Entonces, fíjese que bueno, qué importante es esto, entenderlo, porque los altares que se hacían, el altar ese de tierra que pidió Dios a Moisés, no era un montículo, sino que es como expliqué la semana pasada, era se hacía como un pozo, como un hueco, y ahí en ese hueco se ponía toda la leña, el sacrificio, y eso se consumía, amén. Se hacía un altar, después el animal se lo ponía arriba, pero en realidad era un altar que era un hueco, quiere decir que había que hacer un hueco en la tierra y ahí se establecía un altar. Pero también que este altar tiene que ver con nosotros, una figura espiritual. Expliqué la semana pasada, y toqué varios versículos. Hablamos de Levítico 18-25, de Levítico 18-28, no voy a repetir porque es algo que ya tratamos también. Isaías 52:3, donde dice: subirá cual renuevo
delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le defienda. Fíjese, como raíz de tierra seca, quiere decir que él muestra que ese levantamiento que está hablando del libro de Isaías proféticamente sobre el Señor Jesús, representa también a nosotros. Nosotros nos levantamos ahí de tierra seca. Recuerden que nosotros somos polvo, venimos de la tierra, y ahí nosotros cuando vemos al mismo Moisés, Dios le pidió el primer altar que tiene que ver con tierra, con un altar de tierra, amén. Teníamos que morir, ahí es donde nosotros enterramos. Y la semana pasada hablamos de la importancia de todo crecimiento, de toda madurez y de toda línea escritural. Recordemos de que cada altar fue específico Dios en su medida, en su forma de construcción, en las medidas, en los materiales. Entonces quiere decir que Dios con nosotros es específico, ¿no? No nos da como algo que venga a nuestra vida y no tenga forma. Siempre Dios nos va a trazar unas metas, nos va a trazar un camino, y ese camino o esas metas serán de nivel escritural, siempre serán llevados a través de un espíritu, a través de una visión, porque Dios funciona de esa manera. Quizás nosotros funcionamos según el sentimiento, cómo nos sentimos, somos emocionales, pero sin embargo Dios es netamente estructural, netamente escritural y netamente en línea recta, en orden, amén. Entonces, es tremendo esto, todo lo que tiene que ver con esto, con ese altar de tierra que hablamos la semana pasada, pero lo que voy a hacer un poquito nomás de hincapié acá ahora es en el segundo altar, que es en el altar de piedra. Este altar de piedra está en Éxodo capítulo número 20, versículo número 25, amén. ¿Me escuchan bien, no? Vamos un dedito. Aleluya. Miren, y dice así aquí la palabra, Éxodo 20:25, y si me hicieres altar de piedra, no la labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. ¿Sí? Este es el altar de piedra. Recordemos que el otro altar es el altar de madera, y el otro altar es el altar de bronce. El altar de madera figura en Éxodo 27:1, Éxodo 27:1, y el altar de bronce, que es decir que la recubrió la madera, figura en Éxodo 27:2. Y el altar de oro figura en Éxodo 31, 32 y 33. Aleluya. Pero nos vamos a meter acá en este altar. Creo que es un proceso y etapas que nosotros tenemos, amén. Etapas para crecer ministerialmente, para crecer en la revelación, para crecer en la formación. Creo que estos altares se establecen en nosotros, en nuestra vida, ¿sí? En nuestro caminar. Una de las cosas que tiene este altar, dice que altar de altar de piedra harás. Esto está aquí, altar de piedra, Éxodo 20:25, dice así: y si me hicieres altar de piedra, no la labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Fíjese que cada uno tiene como unas cosas específicas. El primero, el altar de tierra, dice que nosotros ahí teníamos que levantar el nombre, o que el nombre de Jehová tenía que entrar a memoria. Y esto iba a hacer que Jehová a nosotros nos bendiciera. Quiere decir que el altar de tierra, que tiene que ver con hacer un altar y sacrificar o tener ese altar listo, que tiene que ver con toda nuestra humanidad, con toda nuestra anhelo, con todos nuestros deseos, con toda nuestra carnalidad, con todo el pecado, todo comienza ahí, enterrando, llevando a nuestro cuerpo a sacrificio, la carne al asador, lo que expliqué la semana pasada. Pero sin embargo, cuando nosotros vemos el altar de tierra, ya es diferente, porque una de las cosas que se pide o que se especifica de este altar es que no tenía que ser un altar que fuera de, a lo mejor, que estuviera de cantería. Amén. Aleluya. Vamos a ver qué me está pidiendo ahí entrar alguien. Aleluya. No de cantería. Entonces quiere decir que si tiene que ser un altar de piedra y las piedras no tenían que ser de cantería,
de cantería, quiere decir que tenían que ser piedras que no había que forzarlas para formar, para que se formaran y encajaran justo en el altar, sino que tenían que ser piedras de alguna manera que tenían que ser establecidas de una manera natural. Eso está hablando de nosotros, eso está hablando de un principio de madurez, donde de alguna manera en este principio yo llevo a lo mejor donde las cosas yo las cedo sola, donde yo tomo donde yo tomo donde estoy a lo mejor donde tomo el crecimiento, donde tomo la palabra, donde sigo una línea recta y la sigo voluntariamente, no soy forzado a nada. Fíjese que cuando nosotros vemos en la escritura y vemos el libro de jueces y vemos a Débora, la profeta, la jueza, cuando ella establece el cántico en jueces 5, una de las cosas que ella aclara dice que habían muchos que habían sido como los invitados o los convocados, ¿no? La gente que estaba lista para funcionar dentro de aquel ataque, necesitaba solamente un liderazgo levantado, porque dijo, wow, están todos los que fueron voluntariamente, ¿no? Quiere decir de que a pesar de que el pueblo en el libro de jueces 4 está todo lo que pasa, ellos comienzan a atacar y tienen una victoria. En el jueces 5 ella hace un cántico y en el cántico que hace cuenta cómo estaba el estado del pueblo antes de tener esta victoria. Y una de las cosas que aclara es de que había un ejército o habían unos valientes que estaban de alguna manera listos porque voluntariamente se ofrecieron a la guerra. Pero ¿por qué no pelearon antes? Porque no tenían un liderazgo que se levantara. Recuerde que Barak le costó creer la palabra que Dios le había dado a Débora. Débora dijo, mira, recuerda que el Señor te ha dicho de que de que te iba a entregar el enemigo en la mano, que te va a entregar el enemigo en la mano, que te va a entregar a lo que es Císara, te lo va a entregar en la mano. Y sin embargo, él no creyó. Dice que él agarró y dijo, no, no, si tú no vienes con nosotros, yo no iré. Y él dijo, y ahí fue cuando Débora dijo que como este no había creído, por mano de mujer iba a venir la victoria. Entonces quiere decir de que había gente lista, voluntaria, lista para la guerra, pero no había liderazgo. El liderazgo no creía, el liderazgo, a pesar de que Dios lo había hablado, porque Débora le dice a Barak, no te ha dicho Jehová, no te ha dicho, como diciendo, ya te lo dijo, ya te lo habló, yo te lo confirmo. Y sin embargo, a pesar de que se lo confirmó la profeta o la palabra profética, no creyó. Entonces, pero sin embargo, cuando vemos nosotros en Jueces capítulo número 5, vemos que había gente voluntaria para hacer la obra. Amén. Entonces, en esto nos vamos a centrar en esta hora. Yo sé que acá tengo algunos pastores que están con nosotros. Veo acá que está a lo mejor está creo que el pastor, la pastora Carolina o el pastor Jaime, algunos ahí en Casa Mayiré. Está también la pastora Gladys, está el pastor Joel, está el pastor José Alejandro, está la pastora María y no sé si alguno se me queda por ahí. Está, bueno, el profeta Alejandro que también está pastoreando, no sé si tengo alguien más. ¿Por qué les quiero hablar esto? Porque fíjese de que nosotros cuando vamos al libro de jueces vamos a ver nosotros una decadencia en el pueblo, pero lo que vemos de que en el cántico, acá se los voy a mostrar, donde habla la escritura, amén, lo que le dijo Barak. Amén. Vamos a ir a mirar si quieren y miramos ahí en lo que es jueces, aleluya, capítulo número 4, vamos a leer jueces 4,
Y en el Jueces 4 vamos a leer a partir del versículo 5 6 para aclararles algo y que me gustaría que un poquito nos dieran a lo mejor 5 o 6 minutos cada pastor para que podamos analizar esto nosotros en este tiempo. Sabemos que estamos en un tiempo clave donde hay una necesidad muy grande del Padre, donde la necesidad está a las puertas, donde vemos la maldad, donde vemos la gente en decadencia, pero que luego a la hora de la gente ponerse al servicio, funcionar en Dios, le cuesta. Yo no digo que le cuesta a la mayoría, pero sí hay que trabajar mucho en eso. Entonces quiero así, aleluya. En Jueces, en el capítulo número 4 versículo número 4 yo les voy a mostrar algo aquí, en este liderazgo, tanto en el liderazgo de Débora, como en el liderazgo de Barak. Amén. Había un liderazgo clave, un liderazgo poderoso, un liderazgo que Dios hablaba, un liderazgo que Dios había posicionado, pero sin embargo se encontraban en una decadencia el pueblo. Y esto es lo que quiero hablar ahora de este altar de piedra. Y dice así, en el Jueces capítulo número 4 versículo número 5 dice así, acostumbraba a sentarse bajo la palmera, ¿sí? O en 4 gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el norte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve y junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Císara, capitán del ejército de David, con sus carros y sus ejércitos, y lo entregaré en tus manos. Amén. Y lo entregaré en tus manos. Barak dijo, y Barak dijo, y Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fuere, no iré contigo. Y ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de esta jornada que emprendes, porque de mano de mujer venderá Jehová a Císara, y levantándose Débora se fue con Barak a Sade. Amén. Fíjese qué tremendo. Vamos a leer nosotros ahora parte del cántico que está en Jueces en el capítulo número 5 y vamos a mirar así. En el capítulo Jueces, capítulo número 5 versículo número 1 dice así. En aquel día, Jueces 5, en aquel día ella hace un cántico, suelta proféticamente y habla de lo que había sucedido, ¿no? De la victoria, pero dentro de aquella victoria cuenta realmente los detalles, los detalles de esa victoria. Dice así, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberte puesto al frente de los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente, el pueblo lo ha a Jehová. ¿Ves? Ella cantó a Barak por haberse puesto enfrente de ellos como de todos los caudillos de Israel. Pero dice, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, dar gloria a Dios, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta nosotros que el pueblo estaba en una decadencia, inclusive después sigue, el pueblo estaba en una decadencia, Jueces 5.1 habla de eso, del cántico del cerebro, pero el pueblo estaba en una decadencia. El enemigo venía, los llevaba. En el cántico sigue explicando lo que el enemigo hacía, porque dice que el enemigo venía, se llevaba el botín, se llevaba a las vírgenes, se llevaba a las mujeres, y hacía todo eso, ¿no? Los tenía atemorizados, los caminos estaban desolados, no había cosecha, quiere decir que el pueblo estaba en un caos. Pero sin embargo nosotros vemos que el pueblo, cuando ya empieza el cántico, dice que los caudillos se levantaron todos los caudillos de Israel y que también estaba el pueblo voluntariamente ofreciéndose a esta guerra, a ganar esta victoria. Entonces fíjese que acá el problema no era el pueblo, no era la gente, no eran los caudillos, sino que el problema era el liderazgo. Y cuando nosotros vemos acá esta parte del liderazgo,
nosotros vemos en esta Débora, la Débora tenía un problema. Ella tenía dos unciones. ¿Cuántas unciones tenía? Dos unciones. ¿Cuántas unciones tenía Débora? Dos. Las dos unciones que tenía Débora eran, ella era profetisa y era jueza. El asunto es que esa que era profetisa y que era jueza, aclara la escritura en el Jueces, capítulo número 4, versículo número 3, que aquellos hijos del 5 de alguna manera, o en el 6 mejor, Jueces 4:6, dice que que todos los hijos de Israel subían a Débora a juicio. Quiere decir que de las dos unciones que ella tenía, que ella era profetisa y jueza, solo ella funcionaba en una nada más, en jueza. Los hijos de Israel no venían a consultar a Jehová, los hijos de Israel no esperaban una palabra profética, los hijos de Israel venían solamente a consultar a ella, subían a juicio. Esto quiere decir que solamente venían a Débora a hablarla y a escucharla como jueza, nunca que había dicho Jehová. Por eso que aquello que la hizo funcionaba así por mucho tiempo y se acostumbraba, quiere decir que ella llevaba ya mucho tiempo en esa parálisis, se podría decir. Porque inclusive cuando fue a marcar una palabra profética, que antes una palabra profética de un profeta era palabra santa, se podría decir. Pero cuando le fue a decir a Barak, decirle, no te ha dicho Jehová que Jehová estará contigo, él no le creyó, era un descrédito que ella tenía a la profeta, porque él dijo, si tú no vienes conmigo, yo no voy, diciendo, yo no, mira, si tú vienes que nos van a matar, nos vamos a vivir o si no nos matan a los dos. Quiere decir que no le creyó a la profeta, no le creyó, no la tomó en cuenta y las profetas estaban en un total descrédito. ¿Y por qué aquella que tenía dos unciones estaba en un total descrédito? Porque de las dos unciones que tenía, la única unción que tenía activa era la unción de profeta, de jueza, y no de profeta. Entonces, ¿qué les quiero decir en esta hora? El otro liderazgo, de donde está lo que tiene que ver el otro liderazgo, donde está Barak, también le sucede lo mismo. Quiere decir que a pesar de que Dios lo había hablado, la profeta lo habló, decreyó y no fue de alguna manera hasta que no fue acompañado y no se movió en lo que Dios le había dicho, que tenía que juntar a la gente. Dijo, junta toda tu gente en tal lugar, en tal sitio, porque yo ahí voy a hacer venir al enemigo al lado a donde tú te estoy dando las estrategias y ahí donde yo te haga llevar al enemigo, tú lo vas a vencer. Eso quiere decir que teníamos un liderazgo, una que estaba dormida en la parte espiritual, solo ocupaba la posición nomás de jueza, y el otro que estaba de inoperante, quieto, a pesar de que Dios lo había hablado, no levantaba liderazgo. Entonces, cuando nosotros vemos el altar de piedra tiene que ser cuando yo cedo las cosas, cuando no soy gente que me tienen que forzar para algo, cuando yo no soy alguien que me tienen que obligar a hacer algo, cuando tengo peso o tengo carga por cualquier área que yo tenga que funcionar. Este altar de piedra, de alguna manera, representa que yo soy parte de un altar y soy voluntariamente. Fíjese que el pueblo estaba listo voluntariamente, quiere decir que se entregaron, se levantaron todos los caudillos de Israel cuando estos dos personajes, Débora y Barak, se levantaron. Cuando Débora, inclusive cuando usted lee el cántico de Débora, entre una de las cosas ella dice que ella se dijo a sí misma, despierta Débora, despierta Débora, despierta Débora, despierta Débora, ¿cierto? Hasta que yo no me levanté como una madre, dijo. Quiere decir que ella estaba en la parte profética, estaba dormida. ¿Y esto qué significa? Significa cuando nosotros tenemos una posición, cuando ya tenemos un llamado, cuando ya se nos ha reconocido, cuando ya se nos ha asignado gente, cuando ya estoy al frente de gente, cuando ya estoy frente a una obra, cuando Dios me da una responsabilidad. Eso se trata de que no despierto, no ocupar la lugar es jueza. Hay veces gente que es jueza de su casa, hay gente que es jueza de la iglesia, dice, mire, apaguen la luz, prendan la luz, eso es ser jueza. Hay gente que sabe a lo mejor
que está en una posición, porque la gente te va a respetar cuando tú eres alguien que ha sido, tienes un reconocimiento, cuando Dios te ha asignado cosas, vas a ocupar una posición que es probable que gente te escuche, que gente busque de ti un consejo. El asunto es cuando uno tiene lo que la parte profética dormida, cuando tienes adormido la voz de Dios. Ese es un problema, porque eso hará que el liderazgo no crean, que te crean, que caigan en descrédito la palabra de Jehová, que caiga en descrédito lo que Dios te dijo, que caiga en descrédito lo que el Padre te habló. Entonces, ¿dónde era el problema grande acá de este tiempo de Débora? ¿Dónde fue el problema? Fue en el liderazgo, iglesia, fue en el liderazgo. Es decir, que la gente estaba voluntariamente lista para la guerra, pero cuando nosotros vemos y leemos todo el capítulo número 5 de Jueces, vemos que habla que los caminos estaban desiertos, torcidos, que los niños iban llevados cautivos, que no había cosecha, que no había alegría, que no había nada. Y uno dice, wow, este pueblo que estaba en tanta decadencia, en tanta inoperancia, sin embargo, cuando se levantó Barak, levantó a todos los caudillos, levantó a todos los guerreros, levantó a todos los valientes, levantó a todos para ir a la guerra. Entonces, ¿cuál es el problema que mayor tenemos nosotros en la iglesia? Es la falta de posicionamiento del gente que tiene el ministerio, la gente que se ocupa porque una vez bueno, a mí me reconocieron como un profeta, un apóstol, un evangelista, un maestro, vale. Y otros a lo mejor dicen, bueno, a mí todavía no me han reconocido, pero tengo posición, en el mundo espiritual tengo una posición, estoy sobre la gente viene a mí a consultarme, estoy al frente de un grupo, estoy al frente de... Quiere decir que esa la posición es lo que te hace estar como juez. El problema es cuando no activas la voz de Jehová en tu vida. Cuando tú no activas la voz de Jehová en tu vida, tendrás un liderazgo que dura, tendrás un liderazgo tembleque, tendrás un liderazgo que no habla, tendrás un liderazgo que no escucha y desoye la palabra de Dios. Es decir, que todo como estaba Barak. Barak era un valiente, Barak era alguien que Dios quería posicionarlo y mandarlo ahí a ponerlo como estrella, porque quería dejar su nombre en alto, quería decir, mira, si tú matas ese cántico tuyo de que tú mataste a este enemigo de Israel. Y sin embargo, este no creyó y le tuvo que matar a una mujer, el cual después se hizo un cántico de esta Yael, y el cual el nombre de ella quedó en alto. Entonces, hay gente que nosotros tenemos que entender que necesitamos levantar en este tiempo, que necesita ubicarse, pero en esta segunda etapa, que es el altar de piedra, nosotros debemos entender que hay cosas que las tenemos que hacer voluntariamente, que no tenemos que ser forzados. Nosotros no tenemos que ser forzados a ser discipulados, no tenemos que ser forzados a estar dentro de una línea escritural, no tenemos que ser forzados. Usted se puede mover como quiera, acá no se le prohíbe nada a nadie, pero usted tiene que saber qué es lo que le conviene, porque todo me dice, usted dice, pero no todo me conviene. ¿Qué es lo que me conviene nutrirme? ¿De qué palabra? ¿En qué me conviene invertir? ¿En qué me conviene ir? ¿En qué me conviene estar? ¿En qué me conviene acompañarme? ¿En qué me conviene participar? ¿En qué? Porque hay que ver hacia dónde usted va. Este Barak era un capitán, pero a pesar de ser un capitán, igual no funcionaba. Quiere decir que era un capitán, pero no un capitán que no dormía a la gente, era un capitán que no se paró al frente de los caudillos nunca. Entonces, el mayor problema que tuvimos en el tiempo de lo que es el libro de Jueces, en el tiempo de la Débora, fue el problema que había en el liderazgo. Tanto en aquella Débora dormida espiritualmente, porque lo aclara, ella dice, despierta Débora, despierta Débora, despierta Débora. Estaba redormida. ¿En qué estaba dormida? Estaba dormido en lo espiritual, estaba dormido en lo que Jehová dijo, estaba dormido en Jehová va a hacer, estaba dormido en la palabra, estaba dormido en la palabra profética, estaba dormido en la predicación, estaba dormida, que no había voz de Jehová en ella, solo estaba nada más ocupando una posición como jueza. ¿Amén? Entonces, quiero darle un poquito al lugar a los pastores que están ahí, para que hablen, para que traigan una palabra y para que nos digan, a lo mejor, mira, está veo a la pastora María, 3, 4 minutos cada uno de saludar y decirme más o menos cuáles son los problemas que vemos dentro de las iglesias, verdad que de eso lo vamos a hablar dentro de los pastores,
y cómo nosotros entendemos que tenemos que levantar el liderazgo. Amén. Aleluya. A ver si tenemos ahí a José, si usted quiere, José, y puede, haga la punta. Apóstol, si me da unos minutitos, ahí hablo en 5. Justo estoy terminando unas Se me ve el cositas pelo rubio. Amén. Entonces vemos ahí la pastora Gladys. Gladys de Cali, Colombia. Vamos a estar ahí nosotros ahora. Aleluya. Aleluya, aquí estoy. Aquí estoy, apóstol. Amén. Entonces, hemos entendido, si alguno tiene para aportar algo, ahí está el pastor Joel también. Si alguno tiene para aportar algo y decir, hable, diga, pastor, aleluya. Bendiciones a todos. ¿Cómo están? Amén. Apóstol, increíble lo que usted está hablando en este momento. Algo que yo quiero y estoy tratando de lograr es de inyectar ese espíritu profético a todo el liderazgo, porque como usted dijo, si solamente se mueven en la unción de juez o por posición, van y dan un mensaje, pero inyectar la unción profética eh, es fundamental para que el equilibrio se haga en nuestra casa, aquí en República Dominicana, la Casa de la Restauración. Eh, Nosotros tratamos de siempre inyectar ese espíritu, esa unción profética a todos para que podamos alcanzar, porque no basta con una unción. Entonces es fundamental que el líder o el equipo que está trabajando no tan solo se mueve en la opción de juez o en la opción de la posición, sino que también nos movamos en la opción profética. Y aquí hay algunos de los líderes que están conmigo y quiero que pongamos eso en práctica, de movernos en la unción profética, porque si no trasladamos esa unción de la iglesia, tal vez a un grupo de casa, de hogar que tengamos a la, al vecindario donde vivamos, eh, creo que vamos a estar limitados. Eh, y nada, desde ahora en adelante esta palabra me ha dado una claridad porque tenía eso en el corazón de que los líderes también se muevan en la unción profética, no tan solamente en la posición, porque la posición es fácil, mandar y decir, pero que la gente ya de alguna manera entre en lo profético, se necesita un peso más fuerte. Amén. Así es, pastor, así es. No, es lo que yo quiero llevar a entender, porque mire, la unción profética, que aunque vemos que Débora era una profeta, no significa que yo siempre esté profetizando, sino que siempre esté llevando palabra de Jehová. Acuérdense de que la palabra profética más certera es la palabra, la escritura. Entonces quiere decir que hay a veces que nosotros le vamos a hablar a la gente, pero todo lo que hablemos siempre tenemos que llevar a alumbrar un camino a la persona. Quiere decir, no solamente basta con la posición, sino que yo tengo que guiar a la persona por la palabra, o darle una palabra profética, o darle una palabra, o darle la guía, la enseñanza, o alinearla en el camino, sacarle las dudas, pero siempre tengo que ir con una unción porque es la única que causará rompimiento. El pueblo estaba dispuesto en Débora, pero el liderazgo no. No estaba ocupado posición nada más, tanto Débora como Barak. Y acá cuando vemos este otro altar, que es el altar de piedra, porque después vamos a tocar un poquito el altar de madera, que está hablando de qué madera tú eres, ¿no? Y eso sería otra etapa de madurez. Pero sin embargo, cuando nosotros vemos el altar de piedra es algo voluntario, no puede ser canteada la piedra, porque si uno dice que si era canteada la piedra, quiere decir que si algo era a través de esforzado
o alguien que hace las cosas por posición o lo hace por solamente la obediencia nada más, es verdad que funcionará igual, pero será profanado si la gente hace las cosas sin entendimiento, que hay que estarlo empujando para algo. No, la gente tiene que estar voluntariamente y tiene que estar siendo parte de la edificación de un altar, ¿no? Tiene que ser parte de un crecimiento, tiene que ser parte de los movimientos de Dios de una forma. Entonces hay que activar a la gente, hay que activar. Yo en estos días estaba hablando acerca de los valientes, ¿no? De que el reino de los cielos sufría violencia y los violentos la arrebataban. Y recordemos que esa palabra violento es un forzador, un forzado, pero la raíz de la palabra violento es un energético. Y yo decía, bueno, un energético, es verdad que algunos son más movidos y otros más rápidos y otros más tranquilos, pero un energético es alguien de alguna manera que causa un movimiento, que cambia las atmósferas, porque una persona, tú puedes estar, puede haber un montón de gente ahí con una seria, con una amargura, y ahí viene alguien y hace una revolución hablando de seguridad, hablando de fe, hablando de proyectos, hablando de sueños. Eso es una persona energética. Entonces hay muchos vampiros energéticos que quieren robar la energía de aquellos valientes, de aquellos que sacuden el cielo, ¿no? Pero también nosotros debemos entender que la gente estamos en un tiempo donde nosotros tenemos que causar una fuerza, tenemos que causar un poder y nos tenemos que mover en la palabra de Dios y tenemos que activar los dones. Posición no sirve sin unción. La unción sin ser activada no funciona. La unción tiene que ser movida, la unción tiene que causar algo en la atmósfera, tiene que causar algo en mi alrededor. La unción y la palabra, lo profético, la voz de Jehová en nuestra vida causará una revelación en el entorno, porque eso aprende a moverse en ambientes hostiles, quiebra las inseguridades, los miedos, los temores, quiebra a lo mejor la empatía, a veces cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos despreciados, cuando nos sentimos vendidos, cuando sentimos que tenemos los vientos contrarios. Si nosotros no metemos esa parte energética, la gente cuando nos llega a nosotros a la iglesia, quizás quiere servir, pero viene con unas mochilas en su espalda, con unos demonios, que si nosotros no estamos realmente en lo que tenemos que estar, somos arrastrados por esa corriente y nos transformamos en una iglesia monótona, y lo monótono aburre, lo monótono no tiene mañana apertura, lo monótono se termina la multiplicación, lo monótono empieza a ver, el diablo usa sus armas, a lo mejor donde está la queja, la murmuración, donde está la crítica. Entonces es importante que activemos el liderazgo. Aleluya. Yo no sé quién está ahí en casa May, ahí en casa Giré, en Manzanares, que está el pastor o la pastora. Aleluya. ¿Qué nos puede decir? No sé si está la pastora Carolina o el pastor, o se me salieron. Amén. Bueno, está José que está levantando la mano. Aleluya. Ahí hable, Amén, hable, pastor. bendiciones. Bendiciones a todos. ¿Cómo están? Bueno, creo que también me trajo una claridad, como decía el pastor Joel, porque creo que hoy en día lo que más intentamos, creo que la gente o el liderazgo entienda es lo profético. Creo que lo profético va a hacer que uno se afirme y pueda entender el destino profético que uno tiene. Creo que aquí, en lo personal, si bien yo lo he dicho en otras oportunidades, amo lo profético y la unción profética, pero creo que el fundamento de la palabra es lo principal, el establecer a la gente en la palabra. Y creo que hoy en día lo que más está costando, por así decir, en que la gente tenga el fundamento de la palabra alineado con lo profético. Porque hoy en día quizás puede venir una persona con una cierta unción o líderes con una unción, pero le falta el fundamento quizás, le falta esa parte de estar alineado a la palabra. Quizás me he topado con gente donde quizás tiene carácter incluso para ir adelante, para avanzar, pero después se ven limitados en la parte de fundamento, de tener la palabra profética segura, como dice
la palabra, que la palabra profética más segura es la palabra. Entonces, hoy en día creo que sí, en lo personal, como casa, estamos llevando a ese ritmo, queremos llevar a ese ritmo a la gente, en el fundamento de la palabra. Y bueno, creo que desde ya en esta casa, en Casa May, y lo que imparte el apóstol Adolfo y el apóstol Lorena, es un fundamento sólido, una visión muy sólida, que creo que mientras más la abracemos, más creo que más liderazgo vamos a tener firmes, porque hoy en día pasa mucho que se nos afirma por una semana, 2 semanas, un mes, una persona, y luego pasar el tiempo ya se decae. Y creo que la única manera es meterla a la visión de cabeza, que la gente entienda que si no tenemos la visión, si el liderazgo no tiene la visión de la casa, lamentablemente no vamos a poder ni crecer ni avanzar. Amén. Bueno, apóstol, eso es lo que he estado viendo. Así es. También hay que entender que nosotros, las cosas se activan a través, lo que más activa a nosotros es darle la libertad a la gente en el espíritu. Recordemos, nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Donde están en realidad los dones, el llamado y todo es en el espíritu, no en el alma. Y hoy día tenemos un grupo muy grande dentro de la iglesia mundial almática, que necesitan, a lo mejor andan buscando por ahí a ver quién les da una palabra profética. Nunca, la escritura dice que son gente que nunca termina de aprender, que a lo mejor lleva 20 años de evangelio y no sabe ni qué don tiene todavía. Esto está hablando de una gente que solamente nutrió dentro de la iglesia el alma, las emociones, ¿no? Y estuvo sujeta a eso. Nosotros sabemos que para que la gente alcance una madurez, la gente tiene que ser libre y tiene que desatar lo que hay en el espíritu. Y para desatar lo que hay en el espíritu, nosotros necesitamos echarle los fundamentos, pero hablarle a la gente en el espíritu y despertarle los niveles de la revelación, que revelación significa quitar el velo, y quitarle los velos de los ojos, de los sentidos, para que esa gente lo alinee. Entonces yo sé que como pastores ustedes, aunque ustedes tengan la buena voluntad, mire, en las iglesias más grandes del mundo, como pongámosle una, acá hay una iglesia que fue un hombre de Dios que fue muy conocido, que fue un evangelista, Luis Ávila, y fue terrible, y mucha gente lo tiene como ejemplo, pero no dejó legado. La iglesia más grande del mundo, pueden abrirse muchas células, muchas iglesias, y pueden tener algunas iglesias, ¿no? El asunto es que luego cuando faltan las cabezas, eso deja de funcionar porque no se reparten esas cosas, la iglesia en 20.000 pedazos, porque no quedó en la continuidad ni el legado, y cada uno ahí hará lo que mejor le parece o lo que entendió de lo que escuchó. Nosotros debemos entender la importancia de llevar a la gente en una misma doctrina y en una misma alimento espiritual para que eso le dé la madurez. Es importante que nosotros metamos a la gente dentro de la visión de los discipulados y de todo el funcionamiento. Yo creo que acá solamente están dos pastores, yo sé que el pastor Joel y el pastor José están en todo lo que es el tema de la contención. Y eso es muy bueno porque les ha funcionado, porque el liderazgo que a veces no todo el mundo va a ser profeta, pastor, evangelista, pero hay liderazgo que tiene que funcionar en otras áreas y la hará funcionar la contención. Es muy importante que la gente se meta y entienda, no solamente que esté aquí, no, sino que esté porque tiene que entender una palabra para poder dársela a otro. Yo no puedo hablar lo que no entiendo. No puedo hablar simplemente o repetir lo que escucho, ¿no? Repetir lo que dice alguien por ahí, sino que lo tengo que nutrirlo, revelárseme a mí primero para que yo se lo pueda revelar a otros. Amén. Entonces, creo que estamos en un tiempo clave donde nosotros tenemos que hacer madurar a la gente, llevarla. Todo lo que usted tenga van a ser evangelistas, no, profetas, maestros, no. En el cuerpo habrá muchos miembros, pero lo que sí debe tener cada uno es claro el liderazgo para qué nació. Toda la gente que está con nosotros tiene que saber dar una palabra. Toda la gente que está con nosotros tiene que soltar una palabra profética a otro. Toda la gente, aún desde el que está cuidando niños, el que está en los discipulados, de que está el sonido, de la anciana a lo mejor que tenemos ahí en la puerta, desde el más joven,
hasta el más viejo, y desde el más nuevo hasta el más viejo, tienen que estar listos para presentar al Cristo, para dar una palabra del Cristo, para tener el conocimiento del Cristo, para hablar del destino profético, para hablar de la vida eterna, para desatar el don, para soltar una palabra sobre alguien, para sanar un corazón, para liberar todo. Ahora, dentro de eso tendremos gente que está a lo mejor ocupa un lugar de formador, y otros serán formados, pero siempre, siempre, siempre todos tienen que estar listos para saber presentar al Cristo. Entonces, para eso nosotros tenemos que ver cómo nosotros hacemos crecer a la gente. Tener entretenida a la gente a veces es fácil tenerla con actividades, con cosas. Yo vengo acá a Puerto Rico y me llama la atención, aunque tenemos muchos pastores amigos, los amamos, pero yo veo acá que una iglesia a lo mejor en el mes tiene 3 predicadores. Entonces quiere decir que una iglesia que tiene 6 cultos mensuales tiene de a 6 a 7 predicadores, 5. Quiere decir que solamente el padre de la casa habla de un culto, 2 cultos, y lo demás todo se lo da a otra gente. Entonces, ahí vemos nosotros el problema de formación de liderazgo y gente que ama, porque mire que yo en este país he visto que el evangelio se lo tiene muy en alto, y al Cristo y a la gente de Dios, acá hasta los inconversos el evangelio lo tienen en muy alta estima, como nunca he visto en ningún otro país del mundo, que acá hablar Dios o una palabra de Dios la tienen en muy alta estima, pero luego a través de la parte a lo mejor generacional, la parte del desarrollo ministerial, del desarrollo del liderazgo, del desarrollo de, 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 de la amplitud de la obra, de la continuidad de la obra, de la parte a lo mejor del destino profético, están nulos. Y por una de las cosas que creo que están nulos es porque el liderazgo solamente se conforma con tener a gente entretenida nada más. No son malos, pero porque no es fácil tener a gente formándola para que esté listo para morir. Recuerden que nosotros preparamos a la gente no para esta temporada que estamos en la tierra, sino cómo vamos a vivir una eternidad, y formar gente en la claridad no. Entonces es importante que nosotros establezcamos el liderazgo, y la gente que funciona con nosotros y la gente que funciona con nosotros tiene que querer palabra de Jehová y tiene que activarla. Tenemos que despertar nosotros de todo sueño a las víboras, es decir, los que están ocupando posición y están dormidos, y tenemos que despertar nosotros a los varás, que Dios los ha llamado, pero que no desoyen la voz del Padre. Los tenemos que despertar. ¿Para qué? Para que aquellas personas funcionen de una manera voluntaria, entonces vayan construyendo los altares en su vida, el altar de piel. Amén. Ya hemos terminado, se me ha pasado la hora aquí, ya creo que el lunes estaremos, estamos saliendo el fin de semana para Texas, así que vamos a verlo igual el lunes, vamos a seguir con este tema. Voy a poner de aquí al lunes una reunión solo para pastores, que quiero tocar algunos temas, y nos metemos. Vamos a estar nosotros la última semana de octubre, vamos a meter un ayuno sobre el asunto de salud y todo eso. Seguramente nos vamos a meter 12 días para establecer gobierno. Se saben que el 12 es gobierno, pero vamos a declarar el gobierno del Cristo, así que seguramente nos vamos a meter entre las últimas semanas y vamos a estar hasta el 3-4 de noviembre en ayuno. Así que en estos días voy a establecer los grupos para que estemos ayunando y para que estemos cancelando. Quiere decir que este ayuno lo vamos a hacer de muro, de muralla. Lo vamos a hacer de muralla, porque sabemos que hay un movimiento muy fuerte, diabólico, que hay un movimiento de brujería, de hechicería, y que ya están faltando palabra con la iglesia. Así que cubra las iglesias, ore, unja su vida, unja su familia, porque este mes es un mes donde se empiezan a consagrarlos, y se consagran el día 31 de octubre, pero sin embargo nosotros vemos que ellos en este mes de que entra octubre empiezan a practicar la brujería, porque es una de las cosas que tienen que pasar para hacer consagrarse brujos. Entonces los primeros lugares que ellos desafían son los hombres de Dios y las iglesias. Así que nos vamos a estar cubriendo y vamos a hacer que todo lo que sea mandaría, santería, espíritus espías, muerte, enfermedad y todo lo que venga contra la iglesia, que se vuelva a su lugar de origen. Así que vamos a hacer un cerco en la salud, un cerco en la economía,
matrimonio, un cerco en las iglesias, un cerco a los arcoíris. Así que vamos a estar esos 12 días de ayuno. Así que bueno, ¿alguien tiene algo más que decir? Aleluya. Saludos a los pastores que se me han que estamos todos los días de oración. Es importante que estén en intercesión la gente. Amén. Así que bueno, Dios les bendiga, les mando muchos saludos. Bendiciones. Gracias. Nos vemos y Bendiciones. nos vemos la semana que Bendiciones, viene. apóstoles. Dios les Gracias. bendiga. Amén. Bendiciones, apóstol. Bendiciones para todos.